hacer como lo estamos haciendo últimamente por medio de este canal, y voy a pedir a alguna hermana que se encuentra aquí con nosotros colaborando para que pueda abrirlo con una palabra de parte del Señor. Le va a pedir a Pati que sea ella quien nos lea un salmo. Amén. Salmo 9. Te alabaré, Señor, con todo mi corazón. Contaré de las cosas maravillosas que has hecho. Gracias a ti estaré lleno de alegría. Cantaré alabanzas a tu nombre, oh Altísimo. Mis enemigos retrocedieron, tambalearon y murieron cuando apareciste, pues has juzgado a mi favor. Desde tu trono juzgaste con imparcialidad. El Señor es un refugio para los oprimidos, un lugar seguro en tiempos difíciles. Los que conocen tu nombre confían en ti, porque tú, oh Señor, no abandonas a los que te buscan. Pero aquellos que pasen necesidad no quedarán olvidados para siempre. Las esperanzas del pobre no siempre serán aplastadas. Vamos a orar. Señor, gracias por este tiempo, gracias por tu bondad, por tu fidelidad. Señor, gracias porque tú no fallas, porque tú eres fiel, Señor, y nunca nos abandonas, Señor. Gracias porque aun a pesar de nuestros errores, dificultades, Señor, tú siempre estás. Y nuestra esperanza está en ti, está en Jesús, Padre. Gracias porque esa esperanza perdura para siempre, a pesar de las circunstancias, a pesar, Señor, de las dificultades, Señor. Ayúdanos a poner la mirada en ti, ayúdanos a poner la mirada en Cristo, ayúdanos a confiar en Jesús y en lo que Él hizo por nosotros. Ayúdanos, Padre, a permanecer firmes, Señor, en tu palabra, en tu búsqueda, Señor. Y gracias porque si te buscamos te podemos encontrar, porque si te llamamos tú nos respondes, Señor. Por ello te damos muchas gracias, Padre. Que en este tiempo, Señor, los corazones puedan ser tocados, que en este tiempo tú puedas hablar, Señor, y tocar nuestros corazones, transformándonos, Señor. Gracias, Señor, una vez más por todo lo que nos das, aún sin merecerlo, Padre. En el maravilloso nombre de Jesús. Muy bien, muchas gracias, hermanas. Como venimos diciendo, lógicamente ahora no es posible el tener la alabanza en directo, estaríamos ahí cantando, y sí que vamos a alabar al Señor, vamos a levantar el nombre de nuestro Señor Jesucristo por medio de una alabanza. Y ahí donde te encuentres, donde quiera que estés, ahora en este momento, te animo a que te pongas de pie y puedas alabar al Señor junto con nosotros, aunque sea de esta forma diferida. Creemos sinceramente que cuando levantamos el nombre de nuestro Señor Jesucristo, pues algo sucede entre las personas que lo están haciendo. Te animo a que te pongas de pie o inclines tu cabeza o tomes la postura que quieras adoptar y que alabes al Señor como lo vamos a hacer ahora nosotros aquí.
Dice una parte de la Escritura que si nosotros nos callásemos, las piedras le alabarían, y que de la boca de los niños, pues el Señor ha perfeccionado la alabanza. Desde luego que deberíamos de parecernos a los niños en cuanto a la pureza, en cuanto a la falta de malicia a la hora de alabar al Señor. Muy bien, lógicamente no hay ofrendas, pero sí que podemos ofrendar a este número de cuenta que ahora va a aparecer en pantalla, para seguir sosteniendo lógicamente pues todo lo que tenemos a nuestro alrededor, locales y otros medios que necesariamente tenemos que hacer frente a ellos. Por lo tanto, hay un número de cuenta que pertenece a la Iglesia y ahí puedes hacer tus donativos o tus ofrendas si así lo estimas oportuno. Más adelante también habrá un número de Bizum a través del cual se puedan hacer las ofrendas inmediatamente y de forma menos engorrosa. Además, bueno, como sabéis, o ya podéis comprobar, mientras este estado de alarma, que además hoy parece ser que se va a volver a instaurar en todo el país, se mantenga, no de confinamiento, pero sí estado de alarma, pues mientras este estado se mantenga, pues lógicamente tendremos que reducir los cultos públicos o minimizarlos o incluso suspenderlos hasta que todo esto pase. Bueno, el Señor sabe por qué acontecen las cosas y nosotros confiamos en Él. No obstante, vamos a dejar los horarios, vamos a dejar también los teléfonos para que los tengáis visibles y podáis de esta manera, pues si tenéis alguna consulta o tenéis alguna aclaración que hacer, pues ahí podéis llamarnos y podemos estar en contacto. Y lógicamente, pues en la medida de nuestras posibilidades, estaremos lo más cerca posible los unos de los otros. Creemos que hemos sido llamados a eso, no a alejarnos. Muy bien, pues bienvenidos, vamos a dar paso a la palabra, vamos a dar comienzo al capítulo 2 de la carta a los Hebreos, donde encontramos este encabezamiento: advertencia para no desviarse o perder el rumbo. Y dice así el capítulo 2 de Hebreos: así que debemos prestar mucha atención. Estamos leyendo en la traducción NTV, la nueva traducción viviente, que es la que más uso yo. Así que debemos prestar mucha atención a las verdades que hemos oído, no sea que nos desviemos de ellas. Pues el mensaje que Dios transmitió mediante los ángeles se ha mantenido siempre firme, y toda infracción de la ley y todo acto de desobediencia recibió el castigo que merecía. Entonces, ¿qué nos hace pensar que podemos escapar si descuidamos esta salvación tan grande? Que primeramente fue anunciada por el mismo Señor Jesús y luego nos fue transmitida por quienes lo oyeron hablar. Además, Dios confirmó el mensaje mediante señales, maravillas, diversos milagros y dones del Espíritu Santo según su voluntad. Vamos a orar. Padre amado, Dios Todopoderoso, Padre nuestro, ayúdanos a entender tu palabra. Asístenos, Señor. Ayúdame a expresar con claridad lo que tú nos muestras a través de ella. Señor, te pedimos que lleve fruto para tu gloria. Queremos ver tu mano actuando entre nosotros y también en nuestra vida, que tu palabra llegue a lo más profundo de nuestro ser, a nuestro corazón, Señor. Padre, y te pedimos por todas aquellas personas que tal vez no puedan, Señor, contar con medios para escucharla, que tú les asistas, Señor, de una forma sobrenatural. Que estés con los enfermos, que estés con aquellos que están deprimidos por las circunstancias, Señor, de una forma especial, que traigas aliento, que traigas esperanza a todos aquellos que, escuchando noticias negativas día tras día, Señor, están cayendo en un estado, Señor, de apatía, de depresión, Señor. Ayúdanos a superar esta circunstancia, que tú estés con nosotros, pero sobre todas las cosas, Padre, que se haga tu voluntad y no la nuestra. En el nombre de tu Hijo Jesús te lo pedimos. Amén.
Amén. Hemos leído estos 4 primeros versículos del capítulo 2. Bueno, hasta aquí la carta ya sabemos que nos ha venido diciendo que Dios ha hablado, y que Dios ha hablado por medio de los profetas, por medio de los ángeles, a través de Cristo mismo, Dios, y también a través de los apóstoles, y de ahí en adelante, pues todos los que hemos seguido predicando y proclamando el reino de Dios, porque hemos escuchado el mensaje de Cristo y lo llevamos hacia adelante. Pero aquí nos dice que debemos escuchar y que no debemos ser descuidados con lo que escuchamos. Qué curioso. Esta carta está dirigida a personas que estaban en la dispersión, estaban aisladas a lo largo de la zona de Turquía, de Grecia, de Roma incluso. Eran personas aisladas, por eso creo que esta carta es tan conveniente y tan oportuna a la hora de leerla y a la hora de considerarla. Porque los tiempos por los que estamos atravesando también son tiempos de dispersión, de separación de las personas. Y tú te puedes encontrar quizás en tu casa o te puedes encontrar en cualquiera de estas circunstancias y sentirte tentado a no prestar atención a lo que Dios dice, y sí, prestar atención a tanta mala noticia como nos rodea. Por eso creo que esta carta es extremadamente oportuna, para los que son creyentes, pero también para los que no lo son, porque trae un mensaje de esperanza. Estamos viendo que el Evangelio es un mensaje que no es el más escuchado en nuestros días, ¿verdad? Si consideramos las noticias que nos llegan a lo largo del día, seguramente que el Evangelio no es el más escuchado. Hoy en día se está hablando de soluciones al virus, soluciones médicas, soluciones... Y está bien, es necesario que se den todo este tipo de cosas. Pero hay que hacer un sitio al mensaje de Dios. Hay que hacer un sitio a la palabra de Dios en nuestra vida. Porque es precisamente la palabra de Dios la que puede aportarnos salud emocional. Es precisamente la palabra de Dios la que trae paz a nuestro corazón en un tiempo de tanta incertidumbre. ¿Dios ha hablado de todas las maneras posibles? Pues claro que sí, pero nuestro entendimiento está seriamente afectado, dañado y perturbado por el pecado. Y hay que decirlo claramente, la palabra pecado no es popular, pero es que es así. Pecado, la palabra pecado es errar al blanco, es no acertar al destino, es desviarse, es querer llegar a un sitio y no poder llegar. Es que hemos sido creados con un propósito que no vamos a cumplir. En definitiva, pecado es errar, no alcanzar. Pero el mensaje de las buenas noticias es que Dios quiere reorientar nuestra vida. Dios está dispuesto y tiene el poder suficiente, tiene todo el poder para poder hacer que nuestras vidas sean reorientadas. Aunque nos hayamos equivocado, aunque nos hayamos torcido de rumbo, Él está dispuesto a reorientar nuestras vidas. Y es a lo que nos llama el mensaje del Evangelio. Esas son las buenas noticias de Dios. Es que Dios tiene poder y además tiene el deseo de hacer que tu vida vuelva a ser reorientada en la buena dirección. Y es eso precisamente lo que nos está indicando este texto. Debemos prestar atención a este mensaje para que nuestra vida sea reorientada. Muchas veces te van a decir, lógicamente, que la solución no está en Dios. La solución está en ti. Todo lo que necesitas es buscar dentro de ti. Es la autoconfianza, es la autoayuda. Son tantas cosas, pero no es eso lo que dice el Evangelio de Jesús. Lo que dice el Evangelio es que lo necesitamos a Él. Sin embargo, hay muchos mensajes a nuestro alrededor que nos van a decir, no, la solución está en ti, no te vengas abajo. Ánimo, mira dentro de ti, tú tienes la solución. Pero lo cierto es que cuando miras en ti, cuando buscas en ti, no encuentras esa solución. Tienes que pedir ayuda al exterior. Tienes que pedir ayuda al que te conoce perfectamente, aquel que puede ayudarte. Y todos los que hemos pasado por la experiencia del nuevo nacimiento, todos aquellos que hemos creído en el mensaje de Jesucristo, podemos dar testimonio y podemos dar fe de que realmente el poder de Dios es un poder vivo y que opera en las vidas, que transforma corazones, que trae esperanza, que trae paz a una vida. Debemos prestar mucha atención. Eso es lo que nos dicen estos 4 versículos.
¿Para qué? Para no desviarnos, pero también quienes no creen, ¿cómo escaparán si desprecian la salvación que Dios está ofreciendo? Salvación que fue anunciada por el mismo Señor Jesucristo. Estos 4 versículos son tan intensos y contienen tanto que necesitaríamos tiempo y tiempo para considerarlos. Además, te animo a que esta carta la leas y la releas una y otra vez en tu casa, a solas, en oración, delante del Señor, y le pidas a Él que te hable, que le dé vida a esas palabras. Nosotros vamos a seguir avanzando. El pasaje, en concreto, estos 4 versículos, tienen 3 partes, como mínimo. Una, nos habla de un peligro. El peligro es perder el rumbo. 2, el modo de evitar que perdamos el rumbo. Y 3, que ese mensaje ha sido ratificado por prodigios y por los testigos que lo escucharon. Tenemos un peligro, tenemos una manera de evitarlo y esto ha sido ratificado. Nosotros, los que somos hijos de Dios, los que hemos nacido de nuevo, también damos testimonio de que Dios puede cambiar el rumbo de tu vida. Y si ya estás en Cristo, presta mucha atención para no ser desviado del rumbo que Dios te ha marcado. Por lo tanto, aquí tenemos la primera exhortación. Si recordáis la primera predicación acerca del libro de Hebreos, o la carta de Hebreos, dijimos que en ella vamos a encontrar 11 exhortaciones. ¿Qué son exhortaciones? Bueno, son 11 maneras de mandarnos que hagamos algo. ¿Para qué? Para que nos acerquemos a Cristo y para nuestro bien. Esta es la primera de las exhortaciones. Y comienza así. Así que, o en otra traducción, o por eso. Es decir, una vez visto todo lo anterior, en el primer capítulo, donde queda clara la supremacía de Cristo, todo lo que nos han presentado hasta aquí, nos lleva a este punto en el cual podemos escuchar la exhortación. Debemos prestar mucha atención a las verdades que hemos oído. El objeto de nuestra atención no es otro que el mensaje expresado por medio de Jesucristo, el cual tiene el máximo valor. Y nos dice que el riesgo es muy serio, que nos desviemos de ellas o que perdamos el rumbo. Esta expresión de que nos desviemos o que perdamos el rumbo también se puede usar para hablar cuando se nos cae el agua de las manos o se nos escapa entre los dedos la arena o el agua. Es la misma, tiene las mismas connotaciones. O cuando perdemos un anillo, que se nos escapa del dedo. O cuando un barco se dirige en una dirección que no es la que le lleva al puerto que quería llegar. Eso es perder el rumbo, eso es desviarse. Dice, yo tengo un objetivo, es llegar a tal punto, pero te estás desviando, estás en alta mar y vas en una mala dirección. Bueno, esto es lo que nos está diciendo aquí la palabra. Dice, prestar mucha atención porque podéis desviaros y no llegar donde queréis. Y es más, no llegar donde Dios quiere que lleguéis. ¿Pero eso qué significa para mi vida cristiana? Bueno, esto sería como abandonar la posición espiritual en la que el Evangelio de Jesucristo me había puesto. Cristo y su mensaje me habían puesto en una posición y al no prestar atención, porque quizás estoy tan cargado con tanta mala noticia, con tanta preocupación, que he olvidado que tengo que prestar atención al mensaje de Cristo. Esto es muy habitual en los tiempos que estamos viviendo. Yo mismo me dejo muchas veces influenciar por tanta mala noticia, por tanta mala perspectiva. Y necesito volver a mirar la palabra de Dios y necesito volver a considerar lo que Él me dice. Y es a lo que nos está exhortando aquí este texto. Cuidado, atiende bien lo que has escuchado. Y para los cristianos es abandonar la posición que el Evangelio de Jesucristo nos había dado a través de su mensaje. Ahora, otra pregunta es, ¿cuál debe ser la motivación para que yo preste mucha atención al mensaje del Evangelio? Bueno, pues la motivación más elevada es el valor tan inmenso que tiene la salvación. Un valor que es incomparable. Que es que voy a pasar por esta vida y lo que se me está ofreciendo es vivir eternamente en la presencia de Dios. Es decir, que mi vida llegue a buen puerto. Que los años que viva en esta vida no sean en vano, que no me equivoque, que acierte en el disparo.
Y además, como la carta va, el argumento aquí va de menos a más, nos dice, por una parte, la motivación que tienes que tener para atender al mensaje es la salvación. No hay nada que tenga más valor que la salvación que Cristo ofrece. Pero además, también utiliza el argumento de que Dios nunca toma el pecado a la ligera. Y esto es muy importante también. Hoy vamos a hablar de pecado y habrá personas que quizás no sean creyentes y esta palabra pecado les suene, les chirríe y quizás digan, bueno, pues a mí si me hablan de pecado ya como que me desconecto. Bueno, pues la palabra pecado no somos nosotros quienes la han inventado. De ella habla Cristo y habla toda la Biblia. Por lo tanto, como he dicho antes, la palabra pecado simplemente significa que erramos al blanco, que nos hemos equivocado, que no vamos en la dirección correcta. Pero que Dios, lógicamente, como mensaje central del Evangelio, está dispuesto a reconducir nuestra vida. Dice en este texto que toda la infracción de la ley, todo acto de desobediencia, recibió el castigo que se merecía. Por lo tanto, el rechazo consciente a escuchar la voz de Dios es desobediencia. Desobediencia que se convierte en rebeldía. Y la rebeldía es peor que la idolatría. Hay un texto en Primera de Samuel, en el libro de Samuel primero, en el capítulo 15. No lo vamos a leer entero, no tenemos tanto tiempo. Sería capítulo para otra predicación. Pero ese capítulo 15 de Samuel yo os lo resumo. Resulta que Saúl es nombrado rey a petición del pueblo y es el primer rey de Israel, Saúl. Y este entra en guerra con los amalecitas, que es un pueblo que está cerca. Y Dios le da una orden clara, le dice, tienes que acabar con todos ellos, tienes que acabar con todo. Pero los hombres de Saúl ven que hay cosas que realmente tienen mucho valor. Hay ganado que vale mucho, muchísimo. Y hay otras cosas que ellos van recogiendo y no se deshacen de ellas, sino que las conservan. Entonces Dios esa noche, la noche anterior, le habla a Samuel y le dice, me arrepiento de haber puesto por rey a Saúl. Y lo rechaza. Y es curioso cómo Samuel cae en una terrible depresión también. O sea, le duele que Dios le hable de esta manera acerca de Saúl. Pero es que el mensaje que encontramos en este capítulo es tan profundo, es tan serio y tiene tal advertencia para nuestra vida que tenemos que considerarlo. Cuando Samuel se acerca a Saúl, como ha salido victorioso de la batalla, le sale a recibir con alegría. Le dice, hombre, Samuel, ¿has visto? Hemos vencido. Y Samuel viene con otro mensaje para Saúl. Y le dice, ¿qué son esos balidos de ovejas y esos mugidos de vacas que oigo? ¿Qué es eso que oigo? Y dice, bueno, dice Saúl, esos son animales que mis hombres van a sacrificar luego a Dios. Son los mejores. Y dice, te has equivocado, Saúl. Dios te dijo que acabaras con todo. Y aquí hay un versículo, en concreto el 23, que resume toda la enseñanza de este capítulo. Y le dice Samuel a Saúl, porque la rebelión es como pecado de adivinación y la desobediencia como iniquidad e idolatría. Por cuanto has desechado la palabra del Señor, Él también te ha desechado para que no seas más rey. ¡Qué fuerte! Porque Saúl pensaba que lo estaba haciendo todo bien. Había vencido a los amalecitas, luego pensaban sacrificar todo lo que habían conquistado a Dios, y Dios le dice, no es eso lo que yo te había pedido. No es eso. Y hay algo que tenemos que tener en cuenta. Dice, la desobediencia como iniquidad e idolatría. Algunos cristianos se mantienen en desobediencia consciente, han escuchado la palabra, saben lo que tienen que hacer, pero conscientemente la ignoran, pensando que quizás la misericordia de Dios, la gracia de Jesucristo, los va a atender. Pero lo cierto es que no tienen ningún escrúpulo en desobedecer ellos, pero criticar a otros que hacen otras cosas, sabiendo que están en desobediencia. Y Dios tiene que venir a decirnos una y otra vez, cuidado, porque si sigues desobedeciendo conscientemente,
Yo te puedo desechar. Valora más Dios la obediencia a su palabra que los sacrificios que podamos hacerle. Y este es un mensaje muy serio que está en línea con lo que realmente estamos leyendo en esta mañana. Si descuidamos esta salvación tan grande, ¿cómo escaparemos? Mateo 9:35 dice que Jesús recorría todas aquellas ciudades y aldeas de esa región, enseñando en las sinagogas y anunciando la buena noticia acerca del reino, y sanaba toda clase de enfermedades y dolencias. Ese es el mensaje que nosotros predicamos, un mensaje de sanidad, un mensaje de reconducir nuestra vida. Dios quiere reconducir nuestra vida. Dios quiere que le escuchemos atentamente, no solamente que le entendamos y le desobedezcamos. La predicación y el anuncio de las buenas noticias caracterizó siempre el ministerio de Jesús. Si os dais cuenta, Jesús se dedicaba a enseñar en primera instancia, aunque luego sanaba, luego levantaba, hacía prodigios delante de ellos para confirmar lo que estaba enseñando. Pero en primera instancia, él quería enseñar, quería que la gente entendiera. Y Dios confirmó aquel mensaje por medio de señales, como dice nuestro texto, maravillas, diversos milagros y dones del Espíritu Santo según su voluntad. Ahora, la pregunta que podemos hacernos todos en esta mañana, y vamos a entrar ya en materia, dice, ¿cómo descuidamos la salvación cuando profesamos ser cristianos hoy? Entonces, ¿cómo puede ser que yo esté descuidando mi salvación? Ya hemos dicho algo, desobedeciendo, no escuchando, o escuchando pero no obedeciendo. De esta manera podemos desechar esta salvación, ¿verdad? Podemos menospreciar, podemos no prestarle atención, no prestando suficiente atención a las palabras de Jesús, afirmando que nos identificamos con el Cristo de la gracia, pero no con un Dios justo como el que vemos en el Antiguo Testamento. Y esto se debe a que quizás no hayamos prestado suficiente atención a palabras de Jesús. Vamos a leer, mirad, hay algo que está ocurriendo en estos días, hay una noticia esta semana que quizás todos lo habéis oído ya. Parece ser que Francisco, el Papa, va a aprobar de alguna manera los casamientos entre personas del mismo sexo. Bien, y como argumento, Francisco dice que claro, todos nos merecemos el amor y que todos somos hijos de Dios. Bueno, decir esto realmente es prestar poca atención a lo que Cristo dijo. Porque si nosotros vamos a coger, o voy a coger yo algún texto del Sermón del Monte en Mateo capítulo 5 y vamos a ver si eso coincide con lo que está diciendo Francisco. ¿Y por qué? Porque a nosotros lo que nos lleva la palabra de Dios es a prestar mucha atención al mensaje que hemos oído. Y dice así, Mateo 5:20, les advierto, a menos que su justicia supere a la de los maestros de la ley religiosa y a la de los fariseos, nunca entrarán en el reino del cielo. Bueno, más claro creo que no se puede decir. Más claro no se puede decir. No todas las criaturas son hijos de Dios, no todos han nacido de nuevo y no todos tienen a Dios como Padre y no todos honran a Dios como Padre y no todas las personas quieren que Dios sea su Padre y no todas las personas consideran el mensaje de Dios como un mensaje al cual obedecer. O sea, por mucho que este hombre venga diciendo que todos somos hijos de Dios, no dice eso Jesús. Lo que dice Jesús, y vamos a leer el versículo 29, dice lo siguiente: por lo tanto, si tu ojo, incluso tu ojo bueno, te hace caer en pasiones sexuales, sácatelo y tíralo. Es preferible que pierdas una parte de tu cuerpo y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Y si tu mano, versículo 30, incluso tu mano más fuerte te hace pecar, córtala y tírala. Es preferible que pierdas una parte del cuerpo y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. ¿De dónde sacan que todos somos hijos de Dios? ¿De dónde sacan que todos nos merecemos el amor? Cuando hay personas que desprecian a Dios, no quieren saber nada de Dios
Y para ellos es que es más, piensan que Dios no existe, lo han sacado de sus vidas. Entonces, ¿de qué nos están hablando? Esa es una manera de desviarse de la verdad. Esa es una manera de querer hablar en el nombre de Cristo, pero no decir lo que Cristo dijo y no considerarlo. Y a lo que nos está apuntando nuestro texto es a que tenemos que prestar mucha atención a lo que Cristo dijo, al mensaje. ¿Para qué? Para no desviarnos. Y este es un ejemplo reciente de cómo podemos desviarnos de lo que Cristo nos dice. Yo no encuentro ninguna similitud entre las palabras de Francisco y las palabras de Jesús ahora mismo. Por eso, lo que nunca deberíamos de pretender es utilizar la gracia y la misericordia de Dios para tratar de menoscabar su justicia y su santidad. Y así, de esta manera, eludimos nuestra responsabilidad. Es decir, hacemos mucho énfasis en la gracia, mucho énfasis en la misericordia de Dios, en el amor de Dios, pero nos olvidamos de nuestra responsabilidad, con la cual Dios también nos ha dotado. Dios nos ama y nos ha hecho responsables de lo que hagamos. Pero claro, hacer tanto énfasis en el amor de Dios y en su misericordia, bueno, pues nos permite hacer lo que nos dé la gana. Porque como Dios va a ser tan bueno, o Dios es tan bueno, esto, hermanos, es una forma de perder el rumbo. Entonces, descuidar la salvación comienza por no prestarle atención al mensaje de Cristo, menospreciarlo, darle más importancia a otros mensajes que nos parecen más útiles, más de nuestro tiempo, más actuales, más prácticos para lo que yo necesito, que es vivir como me dé la gana. Ahora bien, y esto es algo que me gustaría remarcar, no podemos alejarnos del mensaje sin alejarnos del origen del mensaje. No podemos alejarnos del mensaje sin alejarnos del origen del mensaje. Es decir, no podemos despreciar el mensaje de Dios, como se está haciendo hoy en día, sin alejarnos de Dios. A lo que nos llama Dios es a que nos acerquemos a Él, a que le prestemos más atención, si cabe, que prestemos mucha atención porque corremos un serio riesgo, un serio peligro, que es perder el rumbo. Ahora, yo encuentro en estos 4 versículos como mínimo 6 retos. 6. El primero, el reto es prestarle más atención al mensaje para no ser meros consumidores espirituales. Y esto va dirigido mucho a los que nos llamamos cristianos. En nuestros días estamos rodeados de muchas indicaciones, de muchas señales, de muchos postes indicadores para no llegar a ningún sitio. ¿No os parece? Escuchamos cantidad de noticias que nos llevan en una dirección o en otra, pero al final la pregunta que te queda siempre es la misma. Bueno, ¿y qué solución hay? ¿Dónde está la solución? ¿O a dónde me lleva todo esto? Depende de cómo reaccione. Estamos en un tiempo convulso, confuso. Hay una niebla. Bueno, hablando de niebla, hoy escuchaba que una de las secuelas del COVID, de haber pasado este virus, se le ha dado a llamar la niebla mental. Personas que tenían un trabajo y tenían una capacidad intelectual fuerte, ahora resulta que no son capaces de leer más de un párrafo seguido. O sea, pierden incluso los nombres. Y le han llamado niebla mental. Es una de las consecuencias del COVID, que se está descubriendo ahora. Bueno, como quiera que sea, la verdad es que a veces nosotros escuchamos el Evangelio, muchas personas escuchan el mensaje del Evangelio, pero están en esa misma niebla mental, porque están afectados por el pecado, que es otro virus, pero es un virus que se instala en el corazón. Y por mucho que le explicamos el Evangelio, y por mucho que queremos hacerles ver la verdad y el ofrecimiento de Cristo, no son capaces de distinguirlo, no son capaces de entenderlo. O sea que de alguna manera hay otro virus llamado pecado que también tiene secuelas, que es una niebla espiritual en este caso, y mental. Ni se espera ni se busca algo perdurable. Mirad, yo soy de la generación de los baby boomers, o sea, yo soy de los que nació
allá por el 59, y claro, esto fue después de las dos grandes guerras mundiales. Entonces todo el mundo pensó que era el momento de tener hijos, de expandirse y que, bueno, la sociedad iba a mejorar. Iba a mejorar porque, claro, después de dos guerras mundiales, después de haber visto tanto desastre, lo lógico hubiera sido que el ser humano hubiera aprendido alguna lección, ¿no? Y que mejorase. Bueno, hubo una explosión demográfica, nacieron muchísimos niños, después la población fue creciendo y llegó la generación X, la Gen X. Y esta se metió en todo lo que era el consumismo, el mercadeo y en hacer cualquier cosa si daba un beneficio. O sea, es decir, cualquier cosa que hiciésemos era válida y útil siempre y cuando dejase un beneficio. Y hubo un boom productivo, el mercado, la industria, y hoy en día, bueno, ya estamos en unos estados de consumismo y de mercadeo que es increíble. Una de las cosas que caracteriza la sociedad en la que estamos viviendo ahora es la falta de estabilidad y la movilidad. Es decir, gente que se gasta millones y millones, o en este caso cientos de miles de euros en casas para luego no habitarlas. O sea, estamos constantemente moviéndonos de un lado para otro, no hay nada perdurable, es algo increíble, es algo que nos caracteriza. Pero es que los cristianos no hemos escapado a este riesgo tampoco. Es que los cristianos estamos bajo esta influencia de la misma manera, la Iglesia está influida. Ahora resulta que las personas que han conocido el Evangelio, supuestamente han conocido el Evangelio, buscan tipos de adoración, tipos de culto, tipos de predicador, tipos de pastor, y de alguna manera nos hemos convertido también ¿en qué? Pues en consumidores espirituales. Escucho al predicador que me mola, escucho la alabanza que me mola, y de esta manera, ¿qué hemos hecho? Pues bueno, hemos perdido lo que es la esencia espiritual de la palabra, que es exaltar a Cristo, que es obedecerle, tener en cuenta su mensaje y obedecerlo y actuar en consecuencia. O sea que hemos caído también nosotros en ese riesgo. Hemos caído en ser compradores espirituales. Increíble. Carecemos en muchos casos de una sólida comprensión espiritual del Evangelio y como consecuencia de un compromiso real con Dios y con su mensaje. O sea, no conocemos bien el mensaje, tenemos que prestar más atención. Nuestra motivación interna del corazón nos lleva siempre a experimentar en el buffet libre de la sociedad en la que nos movemos. No nos pasa a todos, ¿eh? La sociedad nos ofrece tantas cosas, es como un buffet. Nos movemos en el buffet de la sociedad, es un buffet libre. Siempre y cuando tengas dinero, vas comprando de aquí para allá. Y parece que eso es lo que más nos llena. Y llegamos a los temas espirituales, los temas de iglesia, y hacemos lo mismo. Elijo qué iglesia me mola más, qué pastor me gusta más. No es en todos los casos, lógicamente. Yo doy gracias a Dios porque hay personas que maduran mucho más de lo que yo pudiera esperar. Son muy maduros, sois muy maduros. Pero también veo una parte muy importante dentro del pueblo de Dios, o del supuesto pueblo de Dios, que ha caído en este error, ¿no? Del consumismo espiritual. El segundo reto es que debemos prestar más atención al mensaje para que podamos llegar a buen puerto. Pensamos que somos más libres cuando ignoramos o hacemos o tomamos las decisiones que nos da la gana. Y así estamos despreciando el mensaje que hemos escuchado. Pero lo dejamos ahí. Lo escuché, sí, pero bueno, lo escuché el domingo, ya veremos si me vuelve a hablar otra vez el Señor en esa línea, a ver si hay más suerte, ¿no? Esto es tremendo, porque sin darnos cuenta nos vamos desviando del rumbo, nos vamos alejando, y como he dicho antes, ahora estamos en una situación en la que es complicado por el aislamiento, el que busquemos tiempo para sentarnos delante de la palabra y meditemos en ella, y nos sujetemos a lo que nos dice. Y esto nos convierte a su vez en personas vulnerables. Este aislamiento nos está convirtiendo en personas vulnerables. Por eso es importante que estemos en contacto, primero con la palabra y con el Señor, y segundo con nuestros hermanos, con todos los medios que nos sean posibles.
por medio de teléfonos, por medio de internet, por medio de lo que sea. Estate en contacto con las personas que consideran el mensaje de Cristo como útil, como importante, porque eso te va a hacer tener unos nexos de unión que te van a mantener vivo también. No te vas a sentir tan aislado. Y además, no te vas a desviar, porque vas a estar continuamente reconduciendo tu vida hacia el Señor. Y el Señor te va a ir reorientando una y otra vez. No sé si os ha pasado, yo creo que nos habrá pasado a todos, que cuando estamos, una de las cosas primeras que dejamos de apetecer es leer la palabra. Cuando estamos mal espiritualmente, cuando entramos en depresión, es orar y leer la palabra. ¿Y para qué? Estoy aquí solo, estoy aquí, a ver, ten una conversación con Dios. Ten una conversación con Dios. Siéntate en tu cuarto, tranquilamente, a solas. Cógete 20 minutos, 15 minutos, media hora. Cógete la Biblia y dile, Señor, háblame. Y yo también te voy a contar mis problemas. Cuéntale tus problemas al Señor. Y luego mira a ver qué te dice. Y préstale atención a lo que te está diciendo. ¡Qué gran medicina! Y fíjate qué barata. No necesitas ir, aunque no se abran las tiendas, que ojalá sí se abran todas, que yo estoy deseando que todo esto pase, pero lo tienes ahí al alcance de tu mano, lo tienes en tu mano. Gracias a Dios todos tenemos Biblias, todos tenemos la posibilidad de orar, hablar, tener una conversación con nuestro Padre. En tercer lugar, el reto es prestar más atención al mensaje para poder vivir satisfechos. Pensamos que la satisfacción, como he dicho, consiste en recibir todo lo que queremos y cuanto antes. Por eso nunca estamos satisfechos. ¿Os recordáis aquella canción de los Rolling Stones, la de I Can Get No Satisfaction? Bueno, es un fiel reflejo, es lo que sentía Mick Jagger, ¿no? Es decir, no quiero hacerle publicidad a nadie, pero esa canción para mí, esa canción que ha movido tantos pies, esa canción que ha movido tantas lenguas, es un fiel reflejo de lo que siente la sociedad. No puedo tener satisfacción. Y es que es verdad. Nada te puede satisfacer como lo puede hacer el mensaje de Cristo. Él sí que satisface, Él sí que te llena, Él sí que te da una paz que no depende de terceros. Perseguimos, y también como creyentes, perseguimos aquello que no tenemos. ¿No os pasa? ¿Qué buscas? ¿Qué persigues? ¿Qué quieres? Lo que no tengo. Y ahora el Señor te dice, ¿y qué has hecho con lo que sí tienes? ¿Qué has hecho con lo que te he dado? Por eso no encontramos satisfacción, porque Dios nos ha dado una serie de cosas, nos ha dado muchas cosas que no sabemos administrar, que no sabemos utilizar, que no les damos ningún valor, y vamos buscando otras que no tenemos. Y mientras buscamos otras, se nos pasan las que sí tenemos. Y dice, es que no encuentro satisfacción en nada. Claro que no encuentras satisfacción en nada, si no sabes apreciar lo que Dios te ha dado. ¿Qué pasa? Que estoy perdiendo el rumbo, porque voy detrás de cosas que me alejan de Dios. Claro, tengo que prestar más atención al mensaje que Dios me está dando. El cuarto reto, prestar más atención al mensaje para que Cristo sea quien dirija mi vida. Lo curioso de todo esto es que Cristo quiere ser el capitán de tu vida. Cristo te quiere dar las órdenes, pero Él es tan caballero, Él es tan bueno, Él es tan maravilloso, que te ha dicho, aunque sé que tienes poca fuerza, aunque sé que tienes poco conocimiento, vas a ser tú quien lleve el timón de tu barco. O sea que Cristo quiere que tú lleves el timón del barco de tu vida y que llegues a buen puerto. Pero Él te dice, pero ahora hazme caso a las instrucciones que te estoy dando, que yo soy el capitán, yo soy el que te conoce. Pero yo no voy a llevar el timón, lo vas a llevar tú. Pero esto, si lo consideramos seriamente, es algo maravilloso. Es algo maravilloso. O sea, tenemos que prestar atención a las instrucciones del capitán. ¿Para qué? Para llegar a buen puerto. Pero qué capitán tan maravilloso que te dice, sé cómo eres, pero lleva tú el timón.
En quinto lugar, el quinto reto es prestar más atención al mensaje para poder ser santos o ser diferentes. El otro día lo comentábamos. La persona que atiende el mensaje del Evangelio y que lo obedece, lógicamente, es una persona diferente. Es una persona distinta. Ojo, no estoy diciendo una persona rara. Raros hay muchísimos. Si sales por la calle, te pones, abres los ojos, según vayan viniendo de cara, vas a darte cuenta que hay mucho raro y rara. Pero yo no te estoy hablando de ser raro, te estoy hablando de ser diferente. ¿Pero qué diferencia al cristiano del que no lo es? Pues simplemente que hace caso a lo que Cristo dice y actúa de forma diferente. Y así como Cristo estuvo en esta tierra haciendo bienes, tú acabarás también haciendo bienes si es que no los estás haciendo. Pero si escuchas el mensaje de Cristo, si lo tienes como el patrón de tu vida, tú estarás haciendo bienes a quienes te rodean, por donde quiera que vayas. Actuemos teniendo en cuenta el mensaje que hemos oído para ser diferentes. Y en sexto y último lugar, el reto es escuchar el mensaje con más atención para que Cristo reciba la gloria. Cristo se merece toda la atención. No hay nadie como Él. Lo que distingue a un cristiano realmente no es lo que Él haga para Cristo. Tristemente, se nos ha llevado a pensar en más de una ocasión, y hay personas que además te preguntan, bueno, tú eres cristiano, ¿y qué haces por Cristo? No le contestes nada. Dile, mira, yo soy cristiano, soy diferente, no por lo que yo hago para Dios, sino por lo que Dios ha hecho en mi vida. Lo que te hace diferente y lo que te hace cristiano no es lo que tú haces para Dios, es lo que Él ha hecho en ti. Y eso es algo que cuesta entender. Y sobre todo una persona que no ha nacido de nuevo, una persona que no es cristiana no puede entender esto. O sea, no se trata de lo que yo hago para Dios, que lógicamente lo haré. Pero lo que marca mi vida, lo que marca la diferencia y lo que le da la gloria a Cristo es lo que Él ha hecho en mí. Él ha cambiado mi vida. Desde el momento en que escuché el mensaje, desde el momento en que le presté atención, desde el momento en que le vengo obedeciendo, mi vida se va viendo transformada. El carácter de Cristo se va apareciendo en mí cada vez más. Y sus actos, y sus palabras, y sus hechos, para mí son incomparables. Diles a las personas que te rodean, mi maestro es Cristo. No hay nadie. ¿Quién es tu ejemplo? Mi ejemplo es Cristo. ¿Quién es tu consejero? Mi consejero es Cristo. ¿Tú a quién obedeces? A Cristo. ¿A quién ensalzas? A Cristo. ¿A quién le das la gloria? A Cristo. ¿Por qué eres tan buena persona? Por Cristo. Porque Cristo dirige mi vida. Él es el capitán de mi vida. Aunque yo llevo el timón, pero como no le haga caso, como no le escuche atentamente, me voy a ir contra la primera roca que encuentre, o quizás como el Titanic contra un iceberg. Voy a ser rehén de un naufragio. ¿Cuántas personas en nuestros días conocemos que han acabado en auténticos naufragios emocionales? ¿Cuántas personas conocéis que no son capaces de relacionarse entre ellos? Matrimonios, padres e hijos, hermanos y hermanas, que se odian, quizás por cosas que realmente no son tan importantes. Si hiciéramos una lista de cuántas personas conoces que han acabado en naufragio, ¿cuántos cristianos conoces que han sido cristianos y que ahora están vagando por esos mares de la sociedad, en ese buffet libre social, buscando aquí y allá, probando aquí, probando aquello, menospreciando lo más importante y lo más valioso, que era que Dios les estaba hablando? ¿Cuántos conoces? Hazte una lista. Y cuando la tengas la lista, ora por todos ellos. Y el Señor, ayúdanos, a ellos y a mí, a no perder jamás el rumbo, a prestar atención al mensaje de tu Evangelio. Concluimos con unas palabras del Señor Jesús en el capítulo 5
capítulo 5 del Evangelio de Juan, verso 37. Juan 5:37. El Padre mismo, dice Jesús, quien me envió, ha dado testimonio de mí. Ustedes nunca han oído su voz ni lo han visto cara a cara, y no tienen su mensaje en el corazón, porque no creen en mí, que soy a quien el Padre les ha enviado. Ustedes estudian las Escrituras a fondo porque piensan que ellas les dan la vida eterna, la salvación. Pero las Escrituras me señalan a mí. Sin embargo, ustedes se niegan a venir a mí para recibir esta vida, esa vida. Pues le pido a Dios, le pido a nuestro Padre que todos los que escuchemos este mensaje no lo echemos en saco roto, sino que realmente lo pongamos en un lugar y lo escuchemos una y otra vez, y vayamos a la palabra y la leamos una y otra vez, para que prestemos mucha atención a lo que el Señor nos dice y lleguemos a buen puerto. Que nadie menosprecie la salvación tan maravillosa que el Señor nos está ofreciendo. Que el Señor nos bendiga a todos y que podamos navegar dirigidos por el que lo conoce todo, por Cristo. Amén. Que Dios os bendiga.